Buenas queridos amigos, bienvenidos a este canal. Aquí veremos lo que es esta ecuación en dos variables y la trabajaremos por tres métodos que son reducción, suma y resta, que es el primer método, que es de reducción. Luego sustitución o igualación, cualquiera de las dos, pero vamos a trabajar esos tres métodos de manera práctica para que podamos entender cada uno de los métodos. Te pido por favor, si no te has suscrito, suscríbete al canal, comparte y dale me gusta y comenta por favor qué tema te interesa, que te deje, tú lo puedes dejar en los comentarios. De aquí vamos a tomar esta ecuación, la ecuación 2, y la vamos a multiplicar por negativo 3, la ecuación número 2, y la vamos a sumar con esta. Cuando está trabajando el método de suma y resta, se trata de que una de las variables, las dos variables tengan el mismo número que la acompaña, el numerito aquí, y con el signo contrario, de tal manera que cuando lo sume se elimine esa variable. Entonces aquí para eliminar la x aquí, vamos a multiplicar por menos 3 esta ecuación que está aquí, la ecuación 2. Y esta la dejamos igual por ahora. Ahorita le vamos a poner debajo esta multiplicación por menos 3 de la ecuación 2. Entonces, simplemente multiplicamos esa ecuación completa por negativo 3 aquí. Y esto va a ser igual. Menos 3 por x da menos 3x. Más por menos me da menos 6y, ¿verdad? Igual a menos 3 por 3 da menos 9. Y esa ecuacióncita que me dio resultante, ahí la copiamos debajo de la otra ecuación y la ponemos aquí. 3x, ya. Entonces ahora tenemos la ecuación aquí, la sumamos de tal manera que vemos que 3x con menos 3x se elimina, igual a menos 5y igual a menos 5. Aquí la ecuación resultante, menos 5y igual a negativo 5, ¿verdad? 4 menos 9 menos 5. Entonces nos queda que y es igual, entonces dividimos a y sobre menos 5, todo igual sobre menos 5. Un error que usted podría cometer es mandar ese 5 positivo de que debajo. Eso no se hace, usted tiene que dividir el negativo entre negativo, porque está negativo. Entonces y es igual a menos 5 sobre menos 5, ¿verdad? Que es igual a 1. Para tratar de hallar a x, eliminando a y en esta variable que va a ser multiplicando la ecuación primera por negativo 2. Entonces vamos a tomar esta y la vamos a dar igualita. La vamos a poner arriba, ¿verdad? La dejamos igualita. Y la otra ecuación la vamos a multiplicar por negativo 2. La de arriba. O la primera. Entonces negativo 2 por 3x. Entonces menos 2 por 3 da menos 6. Menos 2 por y da menos 2y. Y 4 por menos 2 da menos 8. Entonces vamos poniendo menos 2 por 3. Menos 6x. Menos por más da menos nuevamente. 2 por y da 2y. Igual a menos 2 por 4 es negativo 8. Y ahí tenemos el producto de todo eso. Entonces esta ecuacióncita la ponemos aquí debajo. Ahora vamos a sumar.
De tal manera que aquí se nos cancela y nos queda una x menos 6x menos 5x igual a 3 menos 8 igual a menos 5. Creo que ya sabe que x debe ser igual a 1 por lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque quedó casi igual que lo que quedó aquí en x. Entonces, pero yo por ya explicarte te dejo que divido sobre menos 5 aquí. Entonces x es igual a 1, ya eso tú lo sabes, ¿verdad? Ya tenemos el primer método cubierto, entonces ahora utilizaremos el método de sustitución. Vamos a utilizar ahora para enseñarte. Ya sabemos que x y y son igual a 1, nos debe dar así por ambos métodos. Entonces ahora para sustitución tomamos esta ecuación y despejamos una variable, por ejemplo en esta, y la sustituimos en la otra. En este caso nos conviene a nosotros despejar a y, aunque yo voy a despejar las dos variables para ambos casos, sí, pero vamos a despejar la x en el primer caso, o despejamos la y como usted quiera, pero digo como yo quiera, porque soy yo que voy a querer. En este caso voy a despejar la y en la primera ecuación. Entonces yo voy a despejar a x aquí. Lo que voy a hacer, la letra y que está aquí la restamos en ambos lados. Entonces menos y, para pasar para el otro lado debo restarle en ambos lados de tal manera que se nos cancele aquí la y con esta y. Y me queda que 3x igual a 4 menos y. X pasa dividiendo y divide tanto al 4 como la y. Entonces, x es igual entonces arriba tenemos 4 menos y. Y debajo entonces para este 3 que está aquí lo dividimos la x entre 3 y dividimos el 4 menos y entre 3 y nos queda esto. Entonces ya despejado la x de la primera ecuación la sustituimos en la segunda ecuación. Sí. Entonces vamos a tomar la segunda ecuación aquí. Y tomamos, y donde está la x vamos a poner 4 menos y sobre 3. Esto que está aquí. Cuando tenemos esa situación en matemática, no se asuste porque usted tenga un 3 como denominador. Eso se resuelve fácil multiplicando la ecuación entera por 3. Tomamos la ecuación entera y la multiplicamos por 3. Aquí sí vamos a hacer algunos procedimientos que lo vamos a hacer rápido, ¿verdad? Vean, este 3 multiplicado por esto que está aquí, con este 3 se cancela el 3, ¿verdad? Pero para el 2y se sigue multiplicando. 3 por 2y da 6y. Y el otro 3 que está del igual, 3 por 3 da 9. Entonces de tal manera que aquí nos queda esta parte, 4 menos y sin fracción ya. 4 menos y. Y ahora 3 por este 2 que está aquí, ambos positivos, da más 6y. Y eso es igual a 3 por este 3 que está aquí, que son 9. Si no entendió ese paso, puede preguntarme en los comentarios también. Entonces 6y menos 1y son 5y. Y eso es igual a este 9 que está aquí. Y este 4 que está aquí positivo lo pasamos para el lado del 9 como negativo 4. Entonces me queda que 5y
es igual a 9 menos 4, que es igual a 5. Entonces dividimos sobre 5 ambos lados. Nos queda que y es igual a 5 sobre 5, que es igual a 1. Entonces de tal manera que ya y igual a 1 lo tenemos aquí, que también está aquí. Debe dar igualito. Por ambos métodos que resolvamos debe dar igual. Entonces ya hallamos el valor de y. Entonces ahora vamos a despejar de una ecuación. Ahorita despejamos a x, ahora vamos a despejar a y para hallar a x. Sí. Pues usted puede parar el video y copiar esto y luego usted vuelve y regresa conmigo aquí. Sí. A la hora de la primera ecuación, que está más fácil, ¿por qué no? Aquí es bien fácil, significa que hay que restar menos 3x de ambos lados de la ecuación. Menos 3x. Ya. Entonces no es que era que y es igual, ¿verdad? 3x menos 3x igual a 0 y nos queda 4 menos 3x. Y es igual aquí a 4 menos 3x. ¿Por qué? Porque 3x menos 3x igual a 0, entonces nos queda y. Entonces ahora tomamos la segunda ecuación, como despejamos de la primera, tomamos la segunda y sustituimos a y. Eso es todo. Tomamos la segunda ecuación y sustituimos, donde está 2y, aquí ponemos el 2 y por y ponemos 4x menos 3. Bien, entonces donde va y, vamos a poner el valor que tiene y, una variable. Entonces la x se pone igual, ahora más, y ahora distribuimos este 2 para el 4 y para el menos 3, y que ahora este 2 está multiplicando, atiéndame bien, al 4 y a menos 3x, no al 3 que está aquí, porque el paréntesis termina aquí después de 3x. Entonces 2 por 4 son 8. Entonces este menos por este más da menos. 3x por 2 son 6x. Y ahí podemos quitar los paréntesis y eso es igual a 3 que está de este lado, que no está multiplicando con nada, no comete ese error. Entonces x menos 6x da 5x negativo. Y eso es igual a este 3 que está aquí, usted lo deja igual. Y el 8 que está positivo lo pasa a negativo, negativo 8. Entonces queda menos 5x es igual a 3 menos 8, que es igual a menos 5. Porque nuevamente usted sabe que x le va a dar 1, ¿verdad? Y es igual a 1 y x igual a 1 en ambos casos. Lo hicimos por sustitución y por suma y resta. Ahora trabajaremos con el otro método, que es el método de igualación. El método de igualación consiste en despejar la misma variable en las dos ecuaciones y luego igualarlas. Y ahí resolvemos el método de igualación. Por ejemplo, entonces para despejar a x nuevamente pasamos a y para el otro lado negativo. Esto lo voy a hacer rápido porque esto yo lo despejé. Entonces 3x, podemos poner que x es igual a 4 menos esta y que está aquí. Y que eso se lo estoy haciendo rápido porque ya eso yo lo hice, ¿verdad? 4 menos y sobre 3. Entonces despejamos a x en la otra ecuación, la número 2, que es x más 2y igual a 3. Entonces para despejar a x pasamos la 2y negativo para el otro lado y x es igual a 3 menos 2y.
Tiene que saber bien despejar para resolver esta ecuacióncita. Entonces ahora, como tenemos que x es igual a una de un lado y x es igual a otra de un lado, igualamos a x y como x es igual a x, yo puedo sustituir el valor que es x por el valor que es x en la otra ecuación. Entonces yo puedo decir aquí, ¿verdad?, que estas dos expresiones son iguales. Bien. Como estas dos expresiones son iguales, yo puedo resolver ahora esta ecuación. Una forma de resolver esta ecuación es la misma, multiplicando por 3 la ecuación entera. Por 3, este lado se cancela con este que está dividiendo, ¿verdad? Y me queda 4x menos y. 4 menos y. Y eso es igual. Ahora sí se va a multiplicar del otro lado también, porque el paréntesis afecta tanto ambos miembros de la igualdad. Ahora 3 por 3 son 9, ambos positivos da 9. Ahora menos por más da menos. 3 por 2 son 6. Trabajamos y ahora podemos utilizar lo que es aquí la transposición de términos. Sí. Nos conviene mandar esta y que está negativo para este lado que quede positivo. Entonces menos y que está de este lado más esta 6y. Y eso es igual a 9 menos 4. 9. Y este 4 que está positivo lo paso negativo. Y aquí me queda 6y menos 1y son 5y. Y esto es igual a 9 menos 4 que son 5. Yo creo que ya usted no se enoja si yo le digo que y es igual a 1, ¿verdad que no? Ya. Porque ese 5 también yo puedo utilizar una propiedad y cancelarlo con ese 5 que está aquí. Y entonces yo lo cancelo, yo digo que se queda 1 aquí, que y es igual a 1. También yo puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces ya sabemos que y de la primera ecuación de 3x menos 4 igual aquí a 4 menos 3x. Y en la otra ecuación y es igual a 3 menos x a 3 menos x sobre 2. Entonces como y son iguales, entonces podemos sustituir sus valores aquí. Y eso es igual ahora multiplicamos por 2 toda la ecuación para eliminar el 2 del denominador. Y podríamos hacer el uso de proporciones también, y también se puede resolver, no significa nada. Entonces esto es igual a lo siguiente: 2 por 4 son 8. Luego 2 por 3, uno negativo y uno positivo da menos 6x. Y eso es igual. Y en el otro caso este 2 se elimina con este 2 y me queda 3 menos. Sí. Y ahora me queda 8 menos este 3 igual a menos x más 5x.
Simplemente estoy pasando de un lado para otro. Lo que pasa negativo pasa positivo para acá. Este 3 que está positivo pasa negativo para acá y así se resuelve. Entonces 8 menos 3 igual a 5. Igual eso. Perdón, que fue menos 6x aquí. Y pasó como 6x. 6x menos 5x da 5x. Entonces 5x igual a 5, ya podemos concluir que x es igual a 1. Bien, mis amigos, esos son los 3 métodos que mayormente se utilizan en álgebra para lo que es la resolución de ecuaciones de dos variables simultáneas. Se utiliza el método gráfico. Yo tengo una lista de reproducción con todo eso, que también la puedes ver aquí y puedes compartir con tus amigos. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis videos.